Hola, amante sobrenatural, soy el pescador y te doy la bienvenida a un nuevo viaje al corazón de lo desconocido. En nuestro mundo existen muchos enigmas que solo unos pocos han visto o sentido en carne propia. Aquellas presencias que permanecen ocultas, aguardando el momento exacto para revelar su naturaleza inquietante. Si eres uno de esos curiosos que se atreve a mirar más allá del velo, ponte los auriculares, apaga la luz y prepárate para adentrarte en este relato oscuro y helado, donde el miedo se siente tan real como el frío que penetra los huesos. Antes de continuar, te invito a que escribas en los comentarios una frase corta que exprese tu temor o fascinación por lo desconocido. Esa pequeña acción ayuda muchísimo al crecimiento del canal y nos permite seguir trayéndote historias que desafían la realidad. Y si te gusta lo que escuchas, no olvides dejar un like. Así YouTube sabrá que este relato merece llegar a más almas intrépidas como tú. Ahora, sin más, comienza el descenso hacia la tormenta y lo que aguarda más allá de las ventanas heladas. ¿Estás listo? La tormenta había comenzado a arreciar cuando los 4 amigos, Lucía, Martín, Diego y Ana, llegaron a la cabaña. Un refugio rústico pero acogedor, rodeado por un mar blanco de nieve que parecía tragarse el mundo entero. La carretera, apenas visible bajo la ventisca, se había vuelto una trampa de hielo y viento. Cada ráfaga hacía que las ramas crujieran como si susurraran advertencias, pero ninguno de ellos quería escuchar. La idea original había sido simple: un fin de semana para desconectarse, alejarse del ruido de la ciudad y reconectar con la naturaleza. Pero desde el momento en que pusieron un pie dentro, algo se sentía distinto. La atmósfera parecía más pesada, como si la propia cabaña respirara con un ritmo lento y ominoso. Se acomodaron dentro, encendiendo la chimenea mientras la nieve golpeaba con fuerza los ventanales. Entre risas nerviosas y miradas furtivas, comenzaron a desempacar sus cosas. Pero fue Diego quien, al mirar por la ventana, congeló su sonrisa. «Chicos, ¿ven eso?», susurró señalando hacia el bosque blanco que rodeaba la cabaña. Allí, casi fundida entre la tormenta, se distinguía una figura, una sombra alargada, que no parecía pertenecer a ningún animal conocido. La criatura estaba inmóvil, como observándolos. Sus ojos, si es que tenía, brillaban con una luz débil pero fría que perforaba la oscuridad con una quietud inquietante. Lucía intentó reír para romper el hielo, pero la risa se le atragantó en la garganta. Ninguno sabía qué era esa cosa, ni cuánto tiempo llevaba ahí, acechándolos. El viento golpeó con más fuerza, y la criatura desapareció tras un árbol, dejándolos solos con el sonido del vendaval y el peso de un silencio cargado de amenaza. Poco a poco, comenzaron a notar detalles extraños, rastros que parecían huellas, pero no de ningún animal común. Marcas en la nieve que se dirigían en círculos, como si la criatura estuviera rondando la cabaña, marcando territorio, estudiándolos. Esa noche las horas se arrastraron lentamente y cada crujido de la madera, cada sombra proyectada por la llama de la chimenea parecía cobrar vida propia. El miedo comenzó a instalarse, un huésped invisible pero persistente. Cuando finalmente decidieron ir a dormir, ninguno imaginaba que esa sería la última noche tranquila que pasarían en aquella cabaña aislada, presa de la tormenta y de un ser que no pertenecía a este mundo. La noche se espesaba como un manto de sombras y susurros. La tormenta no daba tregua y el viento azotaba con furia las paredes de la cabaña. Afuera, la criatura parecía moverse entre los árboles con una lentitud casi ritual, como si midiera cada paso con un propósito oscuro. Dentro, el grupo trataba de mantener la calma, aunque sus nervios estaban al borde.
Lucía no podía apartar la mirada de la ventana, vigilando la blancura del bosque como si la amenaza se materializara en cualquier instante. Martín revisaba una vieja linterna que apenas funcionaba, mientras Ana encendía una vela con manos temblorosas, buscando una luz que les diera algo de seguridad. Diego, el más escéptico, intentaba racionalizar lo que habían visto, atribuyendo la figura a una sombra, un animal extraño o la imaginación jugando malas pasadas en la tormenta. Pero incluso él no pudo negar el frío que le recorría la espalda cada vez que escuchaba un crujido fuera o el susurro de la nieve desplazándose de forma inusual. Fue alrededor de la medianoche cuando comenzaron a escuchar los primeros ruidos extraños, golpes suaves en la puerta principal, como si alguien o algo intentara llamar, pero sin usar palabras. Los cuatro se miraron, paralizados por el miedo y la incredulidad. Martín reunió el valor para acercarse y mirar por la mirilla. La figura estaba ahí, inmóvil, apenas perceptible entre la ventisca. Pero esta vez no era solo una sombra. Podía distinguirse una forma grotesca, alta y encorvada, con extremidades largas que se extendían en direcciones imposibles. Sus ojos, 2 puntos brillantes, parecían arder con un fuego interno, una luz que no pertenecía a este mundo. El silencio volvió a caer, solo interrumpido por el viento y la tormenta, pero la tensión en la habitación era palpable, un hilo invisible que amenazaba con romperse en cualquier momento. De repente, un golpe seco resonó en una ventana trasera. Ana dio un grito ahogado y la vela se apagó, sumergiéndolos en la penumbra total. El frío entró con la oscuridad, como si la criatura misma absorbiera el calor y la vida de la cabaña. Fue entonces que comenzaron a llegar los primeros desaparecimientos. Diego salió para comprobar la puerta trasera y nunca volvió. Su llamada, desesperada, se perdió en la ventisca y el miedo se volvió terror. Lucía, Martín y Ana quedaron solos, atrapados en la tormenta y en una pesadilla que apenas comenzaba. El silencio que dejó la desaparición de Diego fue sepulcral, como si la cabaña misma se contuviera para no revelar lo que acechaba en la tormenta. Lucía, Martín y Ana se aferraron unos a otros, conscientes de que su única defensa era la unidad, pero la desesperación comenzaba a corroer sus esperanzas. Intentaron comunicarse con Diego por radio, gritando su nombre entre el viento, pero no hubo respuesta, solo estática y el eco lejano del silencio. Decidieron entonces revisar la cabaña, asegurando puertas y ventanas, tratando de impedir que la criatura volviera a entrar. Pero la criatura no parecía interesada en entrar. Su dominio era el exterior, la nieve y el bosque que se tragaba todo rastro de vida. Cada vez que uno de ellos se acercaba a una ventana, veía cómo aquella figura grotesca los observaba, lenta y meticulosamente, como si estuviera calculando su siguiente movimiento. Afuera, la tormenta había amainado, pero el frío era aún insoportable. El viento dejó de ser un rugido para convertirse en un susurro, casi un canto que helaba la sangre. Entonces, Ana vio algo que heló su alma, huellas profundas, demasiado grandes para un ser humano, que rodeaban la cabaña en un patrón irregular pero inconfundible. Era como si la criatura estuviera marcando su territorio, afirmando que ese refugio ya no les pertenecía. Pasaron las horas, y el cansancio comenzó a pesar, pero nadie se atrevía a cerrar los ojos. Lucía se quedó vigilando el ventanal del frente cuando una sombra más cercana apareció, una presencia que no había detectado antes. Algo se movía lentamente entre los árboles, un suspiro que parecía formar palabras incomprensibles en el aire congelado. Martín trató de calmar a Ana, mientras trataban de trazar un plan para sobrevivir. Sabían que quedarse quietos no les salvaría.
La criatura estaba jugando con ellos y el tiempo se les agotaba. Fue entonces que un golpe estruendoso sacudió la puerta principal, como si una fuerza enorme intentara derribarla. El corazón les latía en la garganta y, en ese instante, la criatura ya no era solo un espectador, era el cazador, y ellos, la presa. El golpe que estremeció la puerta principal retumbó en cada fibra de sus cuerpos. Lucía, Martín y Ana se lanzaron hacia el interior de la cabaña, bloqueando la entrada con muebles y lo que pudieron encontrar a mano. El terror ya no era una idea abstracta, sino una presencia tangible que golpeaba. Quería entrar, quería devorarlos. Pero la criatura no se detuvo ahí. Con un sonido gutural, un lamento profundo que parecía resonar desde las profundidades del bosque, comenzó a rodear la cabaña. A través de las ventanas, sus largas extremidades se alargaban y presionaban contra los cristales, dejando huellas que rápidamente se congelaban con la nieve y el hielo. Ana, temblando, trató de llamar a emergencias, pero la señal era inexistente. No había forma de pedir ayuda ni de escapar de aquel infierno blanco. Las horas siguientes fueron un infierno de silencio interrumpido por ruidos inesperados, golpes, arañazos, susurros ininteligibles que parecían provenir de la misma tormenta. En un momento, Martín decidió salir por una ventana trasera para buscar alguna señal de ayuda, pero apenas pisó la nieve, un grito desgarrador rompió el aire. Lucía y Ana se quedaron paralizadas. Martín había desaparecido en la tormenta, engullido por la noche y la criatura que lo acechaba. Quedaron solo ellas dos, al borde de la locura, sabiendo que el amanecer sería solo un espejismo si esa criatura decidía cobrarse también sus vidas. En un instante de lucidez, Lucía recordó un viejo libro que habían encontrado en la cabaña, cubierto de polvo y con símbolos extraños en la portada. Lo habían ignorado al principio, pero ahora parecía la única esperanza. Mientras la tormenta rugía afuera, Lucía comenzó a leer en voz alta, pronunciando palabras que no entendía, intentando invocar una protección contra aquello que no podía comprender, contra la criatura que no dejaba de acechar. La cabaña tembló, y por un instante la presencia se apartó, como si el aire mismo se volviera pesado y oscuro. Pero el precio de esa defensa aún estaba por descubrirse. Las palabras antiguas que Lucía pronunciaba resonaban con una fuerza inesperada en aquella cabaña perdida en el tiempo y el frío. El libro parecía contener secretos que no debían ser revelados, y sin embargo, era la última esperanza de las dos amigas atrapadas en esa pesadilla blanca. Ana sostenía la vela con manos temblorosas, mientras la tormenta afuera parecía detenerse, como si el mundo contuviera el aliento para escuchar aquel ritual improvisado. De repente, un grito desgarrador quebró el silencio. La criatura lanzó un ulular que heló la sangre, un sonido inhumano que parecía un lamento y una amenaza al mismo tiempo. La cabaña se estremeció y por un momento todo se volvió oscuro. Cuando la luz volvió, la criatura ya no estaba al acecho en las ventanas ni golpeando las puertas. El silencio se impuso, espeso y opresivo. Lucía y Ana pensaron que quizás el conjuro había funcionado, que la criatura había sido expulsada o contenida. Pero entonces sintieron un frío insoportable que no venía del exterior, sino del interior mismo de la casa. Ana notó algo en la nieve al pie de la ventana, un símbolo extraño, tallado con precisión en el hielo, como una marca que el ser había dejado como advertencia, una promesa silenciosa de que volvería. Poco a poco, la realidad se tornó más inquietante. Martín y Diego seguían desaparecidos y ellas estaban atrapadas en ese refugio que ahora parecía una prisión. Las heridas en sus cuerpos y en sus almas comenzaban a hacerse visibles. Marcas inexplicables en la piel, susurros en la mente, sombras que se movían en la periferia de su visión.
El precio del conjuro era alto. Habían ganado un respiro, pero, a cambio, se habían convertido en portadoras de una maldición que ningún humano debería soportar. Y así, en aquella cabaña entre la nieve y el terror, la línea entre cazador y presa se desdibujaba, porque el verdadero monstruo quizás no era la criatura afuera, sino lo que la tormenta había desatado dentro de ellas. Las horas se convirtieron en eternidades, mientras Lucía y Ana luchaban contra el cansancio y la creciente desesperación. La cabaña, que antes parecía un refugio, ahora era una trampa en la que el tiempo y el espacio se distorsionaban bajo el peso de la tormenta y la presencia invisible que las vigilaba. Ambas mujeres estaban marcadas, heridas en la piel que ardían con el frío, cicatrices invisibles en el alma que les robaban la paz. Las voces susurrantes se hicieron constantes, voces que no pertenecían a este mundo, que las atormentaban con secretos prohibidos y verdades que ningún ser humano debería conocer. Afuera, la tormenta arreciaba con furia renovada, como si la naturaleza misma respondiera al mal que se había despertado. La criatura no volvió a mostrarse, pero su sombra parecía alargarse dentro de la casa, distorsionando las sombras y apoderándose de la mente. En un último acto de valentía, Lucía y Ana decidieron abandonar la cabaña. Armadas con lo poco que quedaba de sus fuerzas, se adentraron en el bosque helado, guiadas por la débil luz del amanecer que apenas lograba perforar las nubes grises. El camino fue tortuoso, sus cuerpos se resentían, y el miedo las acompañaba en cada paso. El silencio era interrumpido solo por susurros distantes y el crujir de la nieve bajo sus pies. Cuando finalmente alcanzaron una carretera, encontraron un coche abandonado. Sin comprender cómo, lograron encenderlo y arrancar hacia la civilización, dejando atrás la cabaña y su oscuro secreto. Pero el terror no terminó ahí. En el retrovisor, Lucía pudo ver una figura al borde del bosque, una silueta alta y encorvada que las observaba. Una última advertencia de que aquello que habían enfrentado no las dejaría ir tan fácilmente. Las heridas físicas sanaron con el tiempo, pero la marca en sus almas permaneció, un recordatorio eterno de la noche en que el frío y la criatura les recordaron que hay horrores que no deben ser despertados. Hola, amante sobrenatural, soy el pescador, y hoy llegamos al final de esta oscura travesía en la tormenta de nieve. Quiero felicitarte porque no cualquiera tiene la paciencia y el valor de acompañar un relato como este hasta sus últimas palabras. Has atravesado con nosotros la noche helada, los susurros que se esconden en el viento y la presencia ominosa que acechaba tras la ventana. Eso te convierte en alguien especial, alguien que no teme mirar a los ojos a lo desconocido. Ahora, te invito a dejar en los comentarios una frase que simbolice tu compromiso y valentía. Escribe: he resistido la noche y escuchado su secreto. Esa frase no es solo un mensaje, es una señal para identificar a los verdaderos valientes que han soportado el peso de esta historia, que han aceptado la invitación a mirar más allá de la realidad visible. Al escribirla formas parte de una comunidad que no se conforma con lo superficial, que busca el abismo y lo encara sin miedo. Te pido que también compartas este video con alguien que creas capaz de escuchar lo que pocos se atreven a oír, porque la oscuridad no se combate con indiferencia, sino con conocimiento y valentía compartida. Al compartir, ayudas a que este relato viaje más lejos, más profundo, como un eco que atraviesa el tiempo y el espacio, conectando almas inquietas que necesitan escuchar estas verdades ocultas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí no solo contamos historias, creamos puentes hacia lo desconocido, abrimos puertas que otros prefieren dejar cerradas. Suscribiéndote, te conviertes en guardián de estos relatos,
en compañero de viaje en esta senda oscura que hemos elegido transitar juntos. Recuerda que cada historia es un espejo que refleja lo que llevamos dentro, nuestros miedos más profundos y las preguntas sin respuesta que nos habitan. Esta noche, la tormenta y la criatura fueron más que un peligro, fueron una metáfora de aquello que tememos enfrentar en nuestro propio interior. Gracias por tu tiempo, por tu atención, por ser parte de este ritual. Nos volveremos a encontrar en las sombras, donde la realidad se desvanece y los relatos oscuros cobran vida. Hasta entonces, mantén tus ojos abiertos, porque en el silencio puede esconderse la próxima historia que cambiará tu mundo.